Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes después de más de un lapso de una semana sin subir nuestros video lecturas. Entonces, pues vamos a continuar. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y bienvenidos a otro video lectura donde estamos en la epístola a los Romanos, el capítulo 15. Ya estamos llegando a la conclusión de este libro. Y espero que juntamente conmigo ustedes estén aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Entonces, sin perder más tiempo, si tiene su Biblia ahí a su lado, por favor acompáñenme. Estamos en la epístola a los Romanos en el capítulo 15 y hoy solamente quiero que nosotros leamos los primeros 7 versículos. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a dar la lectura y ahorita vamos a ir verso por verso. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la porción de hoy, el apóstol Pablo sigue tocando el tema que hemos iniciado en el capítulo anterior, donde él está hablando, dirigiéndose en cuanto a las relaciones que existen entre los débiles y los fuertes, excepto que en este capítulo en particular, él está apelando a la unidad. Ahora, no en base a su carácter propio, no en base a méritos humanos, sino más que nada y sobre todo basada en el ejemplo de Cristo. Y ahí está el ejemplo máximo. Um, entonces, ¿qué deben de hacer los fuertes? Aquellos que entienden sus libertades, tienen firmes sus convicciones en su libertad dada por Cristo, no para agradarse a sí mismos, sino más bien, sobre todo para agradar a Dios y también con el fin de procurar agradar al prójimo. Entonces, los fuertes deben orar en el Espíritu de Cristo y en su espíritu, tanto los fuertes y los débiles. Esto no nomás es una tarea para los fuertes y los débiles no tienen que hacer nada. No, ambos, los fuertes deben de soportar, deben de ser pacientes. Los débiles no deben de condenar, no deben de estar haciendo juicios que no son justos, basadas en la apariencia, sino juzgando con justo juicio y procurando, ¿verdad? Poder entender lo que la palabra de Dios enseña y no tanto enfocarnos en lo que yo siento o para mí es malo y por lo tanto es malo, no lo debe de hacer. Bueno, ¿qué dice Dios en la palabra? Sea explícitamente o sea por medio de los principios que extraemos de las escrituras. Entonces la responsabilidad cae sobre los fuertes y los débiles, que ambos en ese espíritu de Cristo deben procurar la unidad en un amor mutuo, un amor los unos por los otros. Mira lo que dice el versículo 1. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Entonces, debemos seguir el ejemplo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo supremo, Él es al maestro que usted y yo debemos estar siguiendo en sus pisadas. Como él fue una persona que sirvió a otros y no a sí mismo. Él vino a este mundo, nació
creció en sus 3 años y medio de ministerio, él no vino a ser servido. Él le dijo claramente a sus discípulos, no, no, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y entonces él amonestó y instruyó a sus discípulos igualmente a seguir su ejemplo, a servir. Entonces, él no vino a hacer lo que él quería. Él tenía un propósito y solamente una, hacer la voluntad del Dios, del Dios Padre. Um, entonces, con eso en mente, los fuertes, estamos hablando en cuestiones de convicciones, en cuestiones de conciencia, deben, no, no si quieres, no si sientes, oh, estás de malas hoy, no lo tienes que hacer, no, no, deben. Entonces, aquí específicamente la palabra es usado en el tiempo presente, lo cual está enfatizando continuidad de tal obligación. Los fuertes deben, no es si quieren, no es si sienten, no, deben. No tanto una sola vez y ya no lo tienen que volver a hacer, no, una continuidad a esta obligación de soportar las flaquezas. Flaquezas pueden entender como enfermedades, debilidades y soportar, ¿verdad? La palabra en sí significa levantar una carga y llevarla. Y entonces nosotros, si somos fuertes en cuanto a nuestra fe, tenemos nuestras convicciones, nuestra conciencia está firme en la libertad que nosotros tenemos en Cristo, no en nuestras opiniones, no en nuestras perspectivas, no en base a lo que conocemos por medio de la palabra de Dios. Entonces debemos ser como una columna, un soporte, llevar las cargas de aquellos, ¿verdad?, que son débiles. Entonces, ¿qué se nos manda en la palabra? Bueno, los fuertes no deben menospreciar a los débiles. Es más, en vez de hacer eso, deben soportarlos, tenerles paciencia y de igual manera no deben buscar agradarse a sí mismos. Bueno, mi convicción es esto yo puedo hacerlo en mi libertad en Cristo, y si el hermano ya te ha dicho que eso para él, él siente que eso está mal, ¿por qué vamos a ofender? ¿Por qué vamos ¿cómo agredir su conciencia? No, hay que procurar hacer lo que es correcto, hacer lo bueno delante de Dios. Si algo ofende a mi hermano, entonces lo que yo debo de hacer en mi madurez es, ¿verdad?, tener eso en mente con el fin de que mi hermano no por algo, por culpa mía que en sí no es malo, pero por esa razón cause que él flaquea, cause que él, ¿verdad?, tropiece. Y yo no quiero eso. Entonces, una cosa que debemos de entender nosotros es que el cristiano no debe ser egocéntrico, alguien que solamente piensa en él mismo, sino debe interesarse en el bienestar espiritual de otros, ¿verdad? El fin de estos videos, uno de los propósitos es poder edificar, es poder de una manera que esto edifique tu vida, que esto te ayude en tu crecimiento, de la palabra del Señor, de tu fe en el Señor, ¿verdad? No hay nada en la cual yo me gano con hacer esto, no, simplemente mi deseo es edificar, mi deseo es lo que estoy aprendiendo yo, compartirlo, ¿verdad? Lo que estoy aprendiendo, lo que voy yo agarrando en cuanto a las enseñanzas bíblicas, irlo compartiendo, ¿verdad? Para que otros también puedan ser bendecidos, pueden ser edificados de esta manera. Entonces, cuando nos habla acerca de agradar al prójimo, el énfasis y la clave está en que hay una algo específico. No dice agrádalo en todo. Lo que él quiera, bueno o malo, agrádalo. No, no, no. En lo que es bueno. Ahí al final del capítulo, del versículo 2, en lo que es bueno y para edificación. Entonces, no está hablando de agradarle en todo aspecto, sin importar que sea malo, sin importar que sea algo pecaminoso o algo que le dañe, sino
está enfocándose en todo lo que es para su edificación, lo que edifica su vida espiritual. Y a eso se refiere. um, a eso se refiere procurar el bien del prójimo, desear su bien espiritual. Miren lo que dice el versículo 3: porque pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. El propósito principal de Cristo cuando él vino al mundo fue agradar a Dios y cumplir a la perfección la voluntad del Padre. Él lo dijo una y otra vez: mira, las palabras que yo hablo no son mías, son las palabras que el Padre me dio para hablar. Todo lo que yo estoy haciendo es la voluntad del Padre. Mi comida, lo que a mí me satisface es cumplir con la voluntad de Dios Padre. Ahora, cuando vemos la palabra vituperio, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre de mí, está hablando de las calumnias, las acusaciones, las acusaciones falsas, los insultos que la gente dirigía hacia Dios, pero también porque él hablaba en nombre de Dios. Esos insultos, esas acusaciones falsas, esas calumnias cayeron sobre su persona. Cuando tú eres una persona que teme a Dios, no somos perfectos. Los cristianos jamás debemos tener ese pensar de que, oh, yo soy perfecto, yo hago todo bien, yo nunca hago nada incorrecto. Mira, tenemos flaqueza, tenemos debilidades, estamos luchando con la carne todos los días, con el pecado todos los días. Vienen tentaciones, viene la enfermedad, viene la desolación, viene la depresión, viene todo tipo de cosas en nuestra vida, pero hallamos nuestro consuelo en Dios. Y por lo tanto nosotros reconocemos, ¿verdad?, que nuestro deseo es honrar a Dios y hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, aunque a la sociedad no le guste, aunque la cultura lo desprecie. Y créeme, si la gente que aborrece a Dios, que no cree en Dios, insulta en nombre de Dios y habla cosas feas en contra de Dios, igualmente van a hacer eso con nosotros, y van a venir los insultos y van a venir las falsas acusaciones y las calumnias. Eres intolerante, eres retrógrado, eres esto, eres el otro, pero nosotros tenemos que pararnos firmes y estar dispuestos a aceptar ese tipo de ataques, porque es algo que la gente hace en contra de Dios y también lo van a hacer en contra de aquellos que hablan en nombre de Dios. Versículo 4: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, esto en referencia al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. El Antiguo Testamento, nosotros como cristianos aceptamos y creemos que fue dada por revelación divina. No fue algo que accidentalmente se escribió, no fue algo que es solamente para cuentos, solamente para entretenernos, sino más es la revelación divina. Dios revelándose por medio del Antiguo Testamento, igual por medio del Nuevo Testamento. ¿Y por qué fue escrito eso? No para entretener, sino para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza se escribió. Aunque los cristianos vivimos bajo el nuevo pacto, vivimos bajo la gracia y no estamos bajo la autoridad del antiguo pacto, la ley moral de Dios no ha cambiado. El carácter de Dios, el moral de Dios, el estándar de Dios no ha cambiado, y todas las escrituras son de beneficio espiritual. Lamentablemente yo he escuchado a predicadores, he escuchado a cristianos decir que el Antiguo Testamento debe de ser desechado y que no les gusta porque habla de un Dios muy enojado y un Dios que hace cosas que no son justas. Pero la cosa es, a la luz del carácter de Dios, quien es santo, cuando la humanidad pecó en contra de Dios a tal grado que Dios tuvo que mandar un diluvio. No, nosotros que somos humanos no entendemos, pero qué malo fue eso. Sí, pecaron, todos pecamos. Bueno, Dios no peca. Dios no tiene pecado. Dios es santo. Y por lo tanto es una respuesta a la seriedad del pecado. Dios mostrando qué serio es el pecado.
Y entonces hay hasta pastores que dicen es que no entiendo los salmos, como hay un lenguaje muy fuerte y esto y lo otro. Pues mira, lamentablemente las personas, ¿verdad? Tienen una perspectiva acerca de Dios incorrecta, no bíblica, y por lo tanto se dejan guiar por el humanismo, se dejan guiar por las ideologías, por lo que hoy en día se está moviendo, mucho, ¿cómo se puede decir? Las dudas que se están planteando. Bueno, no creo que Cristo resucitó, no creo que esto sea cierto, y esto y lo otro, pero nosotros entendemos que la palabra de Dios es algo que Dios nos ha dado, que es veraz. Todo hombre sea mentiroso, pero Dios es veraz. Él habla la verdad y yo lo creo con todo mi corazón. Entonces, entendemos que el moral de Dios no ha cambiado. Las escrituras son de beneficio espiritual. Así que en lugar de hundirnos bajo las olas, el problema, la dificultad de este mundo que está lleno de caos y incertidumbre, nosotros nos sostenemos, o más bien nos sostiene la esperanza que nosotros encontramos en el Señor Jesús, que Él nos va a guardar en todo, no importa lo que pase. Él cuidará de nosotros. Él nos dice una y otra vez, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Yo no te dejaré solo, ¿verdad? Versículos 5 y 6, mira lo que dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo, él está exhortando y tanto a los fuertes como a los débiles. Él no nomás está dirigiéndose a los fuertes y deja que los débiles hagan lo que quieran o viceversa. No, no. Él se dirige a los dos, a los fuertes, se dirige a los débiles, que a pesar de sus opiniones diferentes. Porque mira, estamos en una congregación local y entre esa congregación hay personas con diferencia de opiniones sobre cuestiones no esenciales. Si la iglesia se va a quedar en el en la tribulación, o sea, será arrebatada antes, y muchas otras cuestiones que realmente no son esenciales. No son doctrinas esenciales, como por ejemplo si Cristo es el único camino. Eso es esencial. No hay manera de sustituir eso, no hay manera de modificar eso. Bueno, así dijo Jesús, pero bueno, hay que ser más tolerantes y más inclusivos. No, no, no. La palabra de Dios es la palabra de Dios, pero hay cuestiones por las cuales a veces entre creyentes están peleando. Oh, que no me gusta ese género de música, o que no me gusta que tú celebres Navidad, que tú esto, que tú en el otro. Y por cuestiones no esenciales, las personas están ahí en un mismo local, en una misma congregación, y a pesar de esas opiniones diferentes sobre cuestiones no esenciales, debemos procurar el amor, la armonía espiritual en cuestiones sobre las cuales la Biblia guarda silencio. Dices, bueno, es que no está en la Biblia. Ok, pero ¿qué principio podemos extraer? ¿Qué podemos nosotros de la palabra de Dios tomar para poder dirigirnos? Porque mira, la sabiduría es algo que solamente Dios nos puede dar, y sobre todo inicia con el temor al Señor. El temor al Señor es el inicio de la sabiduría, es el temor al Señor. Y entonces el Señor nos dirige y nos guíe. Y mientras vamos creciendo y aumentando en nuestro conocimiento y en la gracia, en vez de ser más juiciosos, en vez de ser personas que siempre quieren estar ahí debatiendo y siempre quieren estar ahí en conflictos, vamos a procurar que cuando se hable la verdad, porque no vamos a, a intimidarnos, o bueno, para no tener problemas, no, vamos a hablar y declarar la verdad. A algunos no les va a gustar, pero procurar hacerlo en amor y hacerlo con gracia y hacerlo para el bien, y para edificación de los unos de los otros. Entonces, eso es tan importante, porque Pablo
hace una oración aquí en este capítulo 15 y le pide a Dios que le dé a sus lectores un mismo sentir de unidad, pensar de la misma manera, unánimes, que tengan la misma estructura según Cristo Jesús y no de acuerdo a lo que la sociedad y la cultura dicte, no de acuerdo a lo que el mundo secular, lo cual se opone a Dios y a su palabra, quiere enforzar sobre las personas. No, el fin de esta unidad es que unánimes y a una voz, lo cual da a entender que es una unidad de tanto de sentimientos internos y experiencias externas que glorifiquen. Ahora, esta palabra glorificar en el tiempo presente da la idea de seguir glorificando. Entonces tú no haces una cosa para que Dios sea glorificado y ya, ok, ya terminé, ya hice una cosa que glorifica a Dios, ahora ya puedo hacer todo para mí. No, no, no. Nosotros como cristianos, cuando hacemos las cosas, nuestro trabajo secular, cuando estamos sirviendo en nuestros hogares, nuestras familias, nuestras responsabilidades como hijos, como padres, como cónyuges, como ciudadanos en la comunidad, nosotros debemos de procurar que sea hecha para la gloria de Dios, no para que yo me glorifique y la gente me conozca a mí, me vea a mí, me dé aplausos a mí, ay, Eric, cuán gran, no, yo debo yo debo ah, ¿cómo reducirme, ¿verdad? Menguar y desear que Cristo sea exaltado, que Dios recibe toda la gloria. Entonces eso fue y eso es el propósito de toda persona que es creyente, que ha nacido de nuevo, que el propósito final de todos los cristianos como individuos y de la iglesia como cuerpo es procurar la gloria de Dios, que Él sea exaltado. Ya para finalizar, versículo 7 dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios, a pesar de aquellas diferencias que pudiéramos tener en nuestras congregaciones locales y aún entre otras congregaciones aquí en la área sobre cuestiones secundarias que existen, están ahí, deberíamos recibirnos los unos a los otros, como también Cristo nos ha recibido a nosotros. Lamentablemente a veces deseamos que Dios nos ame y no queremos amar a otros. Deseamos que Dios nos perdone, pero no queremos perdonar a otros. Y dice la palabra de Dios, si no perdonamos la ofensa de las personas que nos ofenden, no podemos ir a Dios pidiéndole que nos perdone y esperar que nos perdone si nosotros no queremos perdonar. Entonces somos llamados a poder, ¿verdad? Recibirnos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias en cuestiones secundarias. No estoy hablando en que, bueno, puedo aceptar a cualquiera que enseñe otro evangelio y que enseñe cosas no bíblicas. No, 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 no. En cuanto a cuestiones secundarias, aquí está la verdadera base para la recepción, cómo debemos recibirnos en la iglesia local, en la congregación local. No deberíamos recibirnos sobre la base de que, ok, estás afiliado a tal denominación. A la iglesia bautista. No, tú no puedes estar conmigo. No, a la iglesia pentecostés. No, no, tú no te puedes juntar conmigo. No, a la iglesia metodista. No, tampoco te puedes juntar conmigo. No, no es en base a la afiliación denominacional, denominación, no. Porque en esos casos estaríamos menospreciando a otros creyentes. Um, Ahora, es muy distinto que tú digas, bueno, el mormón es mi hermano. No, porque ellos creen en otro evangelio. Bueno, el testigo de Jehová es mi hermano. No, porque ellos creen en un evangelio, otro evangelio distinto, no de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando aquellos que han abrazado la fe cristiana bíblica. Entonces nosotros no debemos recibir a las personas en base a la afiliación denominacional, de su nivel de madurez, porque a veces ahí también cometemos el error. No, si no es maduro como yo, no se puede juntar conmigo. Entonces, nuestro deber es buscar a personas que tal vez no sean tan maduros como nosotros y tratar de ser un mentor para ellos, tratar de ayudarlos a crecer, ¿verdad? Aprender a poner en práctica el soportar,
a los débiles, el, ¿verdad?, ser paciente con ellos en ese sentido. Y tristemente, y esto es algo que puede que esté sucediendo de su posición social. Bueno, si tú eres de cierto, ¿me entiendes? Posición social, cierto estado social, bueno, tú te puedes juntar conmigo, bueno, si tú trabajas en tales lugares muy, donde no ganas mucho dinero, no es considerado prestigioso, tú no te puedes, no, no se basa en esas cosas. Deberíamos recibir a aquellos que Cristo ya ha recibido, ¿me entiendes? Aquellos que ya han creído en Cristo. Tú no los puedes menospreciar por bases como a qué denominación se afila o sobre su nivel de madurez o sobre su posición social o el color de su piel. No, sino en base a que han sido recibidos ya por Cristo, y el propósito de esto es promover la gloria de Dios. El gran fin de todos nuestros actos, el gran fin de todas nuestras acciones, sea por las redes sociales, sea en nuestros lugares de trabajo, sea en nuestros hogares, sea en nuestras comunidades, debe ser que Dios sea glorificado. Yo no debo estar apuntando a mí. Mira lo que yo hago. Yo hago esto. Yo oro esto. Yo ayuno esto. Yo leo esto. Yo. Mira, no se trata de mí, sino del poder de Dios que está en mí. Y yo simplemente soy un instrumento. Yo no soy yo simplemente soy un mensajero. Y el mensaje es de Dios. Yo no debo de esperar los aplausos, esperar que la gente esté contenta conmigo, sino yo debo decir, mira, hey, si esto te bendijo, si esto te edificó, dele toda la gloria a Dios. Porque simplemente estoy cumpliendo con mi función, con mi responsabilidad, con mi deber. Entonces, nada puede fomentar esto de que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos, más que el amor y la bondad mutua entre aquellos que profesan la fe cristiana. El mundo nos está viendo, tienen los ojos sobre nosotros para ver cómo es que nos tratamos entre nosotros, cómo tratamos a los demás. Y no podemos ser fariseos, no podemos ser legalistas, no podemos ser religiosos. Debemos de ser personas que en realidad procuran ser como Cristo, moldearse cada día más a la semejanza de Cristo y vivir y andar como Él anduvo, procurando ser más como Cristo cada día. Entonces, aprendamos, si somos personas fuertes en la fe cristiana, a soportar a los débiles. Si alguien tiene su fe débil, mira, busca personas maduras y esté dispuesto, humilde, sea humilde para aprender, para dejar que Dios te instruye, pero sobre todo en base a lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo más importante. Entonces, ahí vamos a terminar. Y para la próxima video, pues continuaremos desde el versículo 8 en adelante. Que Dios me los bendiga y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.